Quebrantando la intimidación. Cómo vencer el temor y liberar los dones de Dios en tu vida. Libro de John Bevere. Capítulo 2. Posición espiritual y autoridad. Satanás busca desplazarnos para recobrar la autoridad de la que Jesús lo despojó. Comencemos discutiendo la palabra que me fue dada. Si no caminas en la autoridad que te fue dada por Dios, alguien te la quitará y la usará en tu contra. Primero es importante entender que hay un lugar de habitación o posición en el Espíritu que tenemos como creyentes en Jesús. Con esta visión viene la autoridad. Esta autoridad es la que quiere el enemigo. Si él puede conseguir que cedamos nuestra autoridad dada por Dios, él la tomará y la utilizará en nuestra contra. Esto no solo nos afecta a nosotros, sino también a aquellos que nos han sido puestos bajo nuestro cuidado. Hay varias escrituras pertinentes a nuestro lugar de autoridad en el Espíritu. Examinemos unas pocas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Salmo 18:9. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Yahweh. Salmo 26:12. Los creyentes ocupamos un lugar en el Espíritu. Es imperativo que tú como creyente no solo conozcas ese lugar, sino que también funciones en él. Si no conoces tu posición, no puedes funcionar adecuadamente en el cuerpo de Cristo. Esta posición y la autoridad que ella acarrea pueden ser perdidas o robadas. Un claro ejemplo bíblico es Judas Iscariote. Luego de que Jesucristo ascendió a los cielos, los discípulos se reunieron para orar. En ese momento, Pedro explicó lo que le había sucedido a Judas. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Hechos 1:20. Judas perdió su lugar en el Espíritu permanentemente por la transgresión. Hechos 1, versículos 16 y 17. Esta es la principal forma en que el enemigo derriba a la gente de su autoridad espiritual. Así fue como logró que Adán y Eva cayeran, desplazándolos y ganando el señorío sobre ellos y sobre todo lo que gobernaban. Adán y Eva tenían la posición de autoridad más alta sobre la tierra. Cada criatura viviente y toda la naturaleza estaban bajo su autoridad. Dios dijo: y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:26. Nada sobre esta tierra en el tiempo espiritual o natural estaba sobre la autoridad de la humanidad, salvo Dios mismo. Cuando Adán tenía su posición de autoridad, no había enfermedades, terremotos, hambruna o pobreza. Era el dominio del cielo en esta tierra. Mientras Adán caminaba en comunión con Dios y gobernaba por el poder y la autoridad delegada por él. Pero con el pecado de Adán vino la muerte de todo bajo su autoridad. Por la transgresión se dio su lugar en el Espíritu al enemigo de Dios. Las Escrituras dan testimonio de esto por la jactancia de Satanás al tentar a Jesucristo en el desierto. Satanás lo llevó a una montaña alta para mostrarle todos los reinos del mundo, declarando: y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Lucas 4, versículo 6. Dios le había confiado autoridad a Adán, y él en su momento se la cedió a Satanás. Adán perdió más que simplemente su posición. Todo lo que Dios había puesto bajo su cuidado fue afectado. Tomó lugar una declinación gradual de toda la armonía y el orden. Un ejemplo de esto lo tenemos en el reino animal. En el huerto,
Bajo el dominio de Dios y Adán, los leones no se devoraban a los otros animales. Isaías 65:25. Las cobras no tenían mordidas venenosas. Isaías 65:25. Los corderos no tenían motivo para temer a los lobos o a cualquier otra criatura de presa. Isaías 65:25. Inmediatamente después de la caída, vemos que un animal inocente es sacrificado para vestir la desnudez del hombre. Génesis 3:21. Más tarde, vemos la enemistad y el temor puestos sobre el hombre y los animales a los que él una vez gobernó. Génesis 9:2. Otra área afectada fue la misma tierra. El suelo fue maldecido, trabajando contra el hombre en lugar de hacerlo a su favor, mientras él se esforzaba para hacer nacer los frutos que una vez habían sido provistos generosamente. Génesis 3, versículos del 17 al 19. Romanos 8:20 nos dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad. Nada en la tierra, ya sea natural o espiritual, escapó de los efectos de la desobediencia. Iniquidad, muerte, enfermedad, pobreza, terremotos, hambrunas, pestilencias y más entraron en la tierra. Hubo una pérdida de orden divino y autoridad. El primer hijo de Adán aprendió a odiar, envidiar y matar. El enemigo había tomado la autoridad dada por Dios para protección y provisión y la puso en contra de toda la creación, utilizándola ahora para destrucción y muerte. Autoridad restaurada. Un hombre cedió su posición de autoridad, por lo tanto solo un hombre podía restaurarla. Miles de años después, Jesús nació. Su madre era una hija del pueblo del pacto con Dios. Su padre, el Espíritu Santo de Dios. Él no era parte hombre y parte Dios. Era Emmanuel, Dios revelado en un hombre. Ver Mateo 1:23. El hecho de que fuera humano le daba el derecho legal de recobrar lo que se había perdido. Porque era el Hijo de Dios, estaba libre del señorío que el enemigo había adquirido sobre el hombre. Él reveló la voluntad de Dios en todo lo que dijo e hizo. Los pecados fueron perdonados porque en su presencia el pecado no tiene dominio. Las enfermedades y los males se postraron ante su autoridad y poder. Lucas 5, versículos del 20 al 24. La naturaleza misma estaba sujeta a su mandato. Marcos 4:4. Caminó en la autoridad que Adán había abandonado. A través de la obediencia y el sacrificio, Jesús restauró la autoridad dada por Dios que Adán había perdido y por lo tanto nuestra relación con Dios. Antes de retornar a su Padre, Jesús declaró: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, versículos del 18 al 20. Es claro que Jesús recobró lo que Adán había perdido y más. Satanás y Adán solo tuvieron dominio sobre la tierra, pero el dominio de Jesús no solo incluía la tierra, sino también el cielo. Se levantó por encima del lugar de autoridad que Satanás había desposeído. Luego de revelar su posición en autoridad, Jesús nos dijo: por tanto, id. ¿Por qué hizo Jesús esta conexión entre su autoridad y nuestro llamado? Encontramos la respuesta en los escritos del apóstol Pablo. Posición de autoridad. Pablo oró que nosotros conociéramos la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Efesios 1, versículos 19 y 20. Note que no es un lugar celestial singular. Pablo claramente dice lugares. La razón para esto
se encuentra solo unos pocos versos después, donde leemos: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2, versículos 2 y 6. Esos lugares son donde sus hijos redimidos habitan. Ahora la pregunta es: ¿dónde están esos lugares de habitación y qué posición tienen? La respuesta se encuentra en Efesios 1:21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Al hombre redimido escondido en Cristo le es dada una posición en el Espíritu por encima del diablo. Jesús fuertemente declaró: He aquí os doy potestad y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:19. Ahora entendemos el mandato, por tanto, id. Jesús comprendía la autoridad que le había confiado a los creyentes. Nuestros derechos del nuevo nacimiento nos han posicionado en aquellos lugares celestiales por encima del poder y la autoridad del enemigo. Igual que como lo hizo con Adán en el jardín del Edén, Satanás ahora busca desplazarnos en el espíritu para poder recuperar la autoridad que Jesús le quitó. Si Satanás puede robar o causar que los individuos cedan sus posiciones, entonces una vez más tiene autoridad para operar. Pablo dijo esto claramente: ni deis lugar al diablo. Efesios 4:27. Nosotros los creyentes no debemos ceder nuestro lugar en el espíritu. Rangos en el reino. Debemos darnos cuenta de que el reino de Dios es justamente eso, un reino. Los reinos están estructurados por rango y autoridad. Los dominios celestiales no son una excepción. Cuanto más alto es el rango, mayor la influencia y la autoridad. En el jardín, Satanás no perseguía al elefante o al león. Él entendía la autoridad y fue tras el hombre de Dios. Sabía que si poseía al hombre, poseería todo lo que él cuidaba y que le había sido encomendado. De la misma forma, cuando el enemigo va atrás de la iglesia, su primer blanco es el liderazgo. Recientemente, el pastor de una gran congregación decidió divorciarse de su esposa. No había una razón escritural para eso, y el divorcio devastó a su esposa e hijos. Cuando el liderazgo bajo su cuidado cuestionó sus motivos, él les dijo que si no les gustaba podían irse. Intencionalmente transgredió el mandato de Dios, liberando un espíritu de divorcio y decepción a través de la congregación. Luego de esto, hubo un aumento de divorcios en su iglesia, aún entre el liderazgo. Otros se desanimaron. En estado de shock, fueron de una iglesia a otra preguntándose en quién podrían confiar. Cuando Satanás derriba al guardián de la casa de su posición, todos aquellos que están bajo su cuidado quedan vulnerables. He observado cómo los padres intencionalmente transgreden los mandamientos de Dios. Es solo cuestión de tiempo antes que sus hijos sigan el ejemplo de ellos. Usted puede decir que esto es una maldición, pero ¿por qué sucede? A través del pecado, los padres han perdido su posición de autoridad en el espíritu, dejando a sus hijos vulnerables ante el enemigo, dando ocasión a los enemigos del Señor. Este principio está ilustrado en la vida de David, 2 Samuel, capítulos del 8 al 18. El reino estaba fuerte y seguro bajo su liderazgo. Dios lo había bendecido con muchos hijos e hijas. Entonces David tomó para sí mismo lo que Dios no le había dado. Cometió adulterio con Betsabé. Ella quedó embarazada y para complicar la situación, su marido estaba en la guerra defendiendo los dominios de David. David envió por su marido, Urías, esperando animarlo para que durmiera con Betsabé y así aparecería como el padre del bebé.
Sin embargo, Urías, en devoción a David y a su reino, no tuvo intimidad con su esposa mientras sus compañeros soldados estaban en combate. David vio que el plan para cubrir su pecado no iba a funcionar. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes que Urías se diera cuenta de que su esposa estaba embarazada. Finalmente todo el mundo sabría que el padre era David. Entonces, David planeó la muerte de Urías, enviándolo nuevamente a la batalla, llevando su propia sentencia de muerte. Urías fue ubicado en medio de la batalla más feroz. Entonces, cuando fue rodeado por el enemigo, se le ordenó a aquellos que peleaban a su lado que se retiraran. Urías cayó bajo la mano del enemigo. Un acto de adulterio de David lo llevó al engaño, la mentira y el asesinato. Pronto, el profeta Natán fue a ver a David para exponer ese pecado. David confesó: pequé contra Yahweh. Entonces Natán le dijo: también Yahweh ha remitido tu pecado, no morirás. Segunda de Samuel 12:13. David se arrepintió y fue perdonado. Dios lo liberó de su transgresión. Isaías 43, versículos 25 y 26. Pero Natán continuó advirtiendo a David: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Yahweh. Segunda de Samuel 12:14. David fue perdonado, pero hizo que su vida y su familia fueran vulnerables a los enemigos de Dios, no solo a los enemigos naturales, sino también a los espirituales. Su familia y la nación de Israel sufrieron grandemente. El primer hijo de David con Betsabé murió. El hijo mayor de David, Amnón, heredero del trono, violó a su media hermana Tamar. Absalón, hijo de David y hermano de Tamar, tomó venganza matando a su medio hermano Amnón. Absalón volvió los corazones de muchos de los hombres de Israel contra David y tomó su trono. Deshonró a las concubinas de su padre y envió a los hombres de Israel a perseguir y matar a David. El complot fracasó y Absalón murió. 3 de los hijos de David murieron porque él había expuesto a su familia a los enemigos de Dios por su transgresión. He visto hijos de ministros que se drogan, son hostiles a la iglesia y atados a la lujuria y la homosexualidad porque sus padres perdieron sus posiciones en el espíritu a través de la transgresión. Necesitamos tomar seriamente la Biblia cuando dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago 3:1. La razón por la que los maestros, pastores, son juzgados más estrictamente es por causa del gran impacto de su desobediencia. No solo se lastiman a ellos mismos, sino también a aquellos que están bajo su tutela. Dios los perdona, así como lo hizo con David. Sin embargo, cosecharán lo que siembran, le dan lugar al enemigo. Me doy cuenta que estas son palabras duras. Apelo a ustedes con toda humildad y escribo estas palabras con temor y temblor. Hemos visto muchas tragedias, especialmente en ministerios. No debemos juzgar o condenar. Necesitamos perdonar y alcanzar a aquellos que han fallado. Si se arrepienten, serán perdonados por Dios. Pero escribo estas palabras como instrucción y advertencia para aquellos a los que el enemigo tiene como blanco. Todos nosotros debemos caminar en humildad y restauración. Tengo 4 hijos. Me he dado cuenta de la gran responsabilidad que tengo por sus vidas. Ellos son de Dios y yo soy solo un administrador puesto sobre ellos. No quiero ver nunca sus vidas devastadas porque yo dé lugar al diablo. Cuando estaba en el ministerio de servicio, me encargaba de trabajos menores para que aquellos a los cuales servía pudieran cumplir con el llamado de Dios para sus vidas. Me encargaba de la lavandería, de retirar sus hijos de la escuela, de lavar sus autos y muchas cosas de ese estilo. Un día, Dios me dijo algo que me dio una seria perspectiva en el ministerio. Me dijo: hijo, si tú echas a perder esta posición,
será fácilmente corregida porque estás lidiando con cosas naturales. Pero cuando te ubico en una posición de ministerio, estás sobre la gente y las vidas están en juego. El abandono de la autoridad. El propósito de este capítulo fue dar una comprensión sobre la posición espiritual y la autoridad. Hemos visto ejemplos de varias personas que perdieron o dieron su autoridad al enemigo de Dios. Satanás tratará descaradamente de robar tu autoridad trayendo el pecado a tu vida. Si estás determinado a servir a Dios con todo tu corazón, el diablo también tratará de derribarte de tu posición en Cristo a través de la intimidación. El primer paso para romper la intimidación es confrontar el asunto en tu propio corazón. En el próximo capítulo describiré cómo hacer esto.